Bienvenidos una vez más a elpicalibros.com. En esta ocasión tenemos una novela histórica basada en una etapa de la guerra de independencia de Venezuela. Esta se llama Las Lanzas Coloradas y es uno de los mejores recordatorios de lo que significa o de lo que significó una guerra civil a nivel nacional, a nivel de Venezuela, a nivel del concepto de independencia. La novela, por supuesto, fue escrita por Arturo Uslar Prieto. Está clasificada con 5 lentes y el picalibro de oro. Es extremadamente actual por la situación que se está dando en mi país desde el 12 de febrero de 2014. Casualmente la novela que vamos a comentar, que fue publicada en 1931, narra o termina en la batalla del 12 de febrero de 1814, es decir, hace 200 años atrás. Por lo menos su ambientación en la batalla de la Victoria, con José Félix Rivas, se considera o fue planteada como la batalla de la juventud porque las filas republicanas tenían muy pocos soldados, así que tuvo que José Félix Rivas buscar de las escuelas, de los colegios e incluso del seminario, así que eran estudiantes tanto de carreras universitarias como estudiantes para sacerdotes, y tuvieron que aprender a utilizar las armas, defenderlo, y a pesar de que eran superados aproximadamente en 3-1, lograron mantener la ciudad de la Victoria. Por eso, y en honor a estos estudiantes, se celebra en Venezuela todos los 12 de febrero el Día de la Juventud. En ese contexto, los jóvenes en Venezuela de este año, el 2014, salieron a manifestar por la liberación de unos compañeros que fueron apresados en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, porque estaban reclamando una mayor seguridad en sus aulas universitarias, ya que habían intentado violar a una joven y ellos evitaron que sucediera, capturaron al delincuente, el delincuente salió libre. Obviamente eso causó mucha molestia, pues salió la gente a protestar y bueno, el gobierno fue bastante criminal en condenarlos a todos, etcétera, etcétera. Hoy en día, lo que estamos viendo en la calle venezolana es la representación de lo que significa la protesta estudiantil. Está prácticamente incendiado en mi país de punta a punta y estamos viendo a un gobierno represivo muy violento. Hay muertos, hay videos grabados donde hay disparos, donde hay arrollamientos e incluso hay 18 personas que han narrado actos de tortura. Volviendo al libro de Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Prieto, en él se presentan 3 arquetipos particulares o 3 grandes personajes particulares. La primera es Presentación Campos, un negro, jefe, capitán, capataz, jefe de los negros. Recuerden que en aquel momento los negros eran esclavos, de los negros de la hacienda. Esta hacienda se llama El Altar. Entonces, él era un hombre que estaba destinado a mandar y que mandaba encima de los esclavos. Por supuesto, torturaba, se pasaba en cuanto al castigo físico, etc. Pero él era el amo, o mejor dicho, el representante del amo, ante la servidumbre y por supuesto ante el concepto de los esclavos de la hacienda. A él la guerra le llama la atención porque consideraba que era el sitio ideal donde los amos de verdad se hacen. Es decir, le permitía salir de su condición de ser siempre alguien debajo sobre el cual iba a recibir órdenes, no le gustaba el concepto de las órdenes, y lo vio como el sitio ideal para la liberación. Así que agarró, seleccionó y le dijo a sus esclavos, vénganse conmigo, y el que protestó fue inmediatamente asesinado por él. En Presentación Campos representa lo más bestia de guerra, es decir, aquel sujeto que se deja llevar por las pasiones, la violencia, explota y obviamente lo ve como un medio de liberación y de igualación. Es decir, no me gusta, tengo por dentro pues rencor, odio, molestia y allá voy a explotar. Obviamente en la novela una de las cosas más curiosas es que no se va con una ideología específica, es decir, no sabe si va a apoyar a los republicanos, a Bolívar, o a los realistas, es decir, los que apoyaban a España, al reino de España, es decir, con Boves, sino que casualmente la fortuna le fue diciendo que con el primero que se encontrara, con ese iba a pelear. Iba a pelear
a favor de ese, por supuesto, no en contra de ese. Después viene Fernando Fonta, que es el señorito, es decir, es el heredero de la hacienda del Altar. Es un niño muy educado, fue educado literalmente fuera de la hacienda, aprendió mucho sobre ideas progresistas de la igualdad, la independencia, tuvo mitologías rodando en su cabeza sobre lo que significaba el honor de la guerra y todo este tipo de cosas. Y él obviamente iba pensando que la guerra era para obtener valores superiores. Se juntó con otros niños ricos, con grandes ideas y elementos progresistas. Y bueno, fueron creando una especie de grupo muy pequeño para decir si iban a ir a la guerra o no. Por supuesto, ellos no tienen la menor idea de lo que significaba la guerra, por lo menos él, Fernando. Y obviamente cuando va, descubre que lo que eran sus ideales no tienen absolutamente nada que ver con la guerra como tal. La guerra es horrible y obviamente no hay mucho espacio para ideales como igualdad, libertad, belleza, honor. Esas cosas no se ven en una guerra civil. Por supuesto, él aún no es el personaje que vio lo peor. Él viene a representar algo así como los ingenuos, aquellos que piensan que todos los sujetos se mueven por el mismo cuadro de valores, que todos van a tener conceptos como derecho humano, como preservar la vida, como evitar actos de violencia innecesarios. Él es una especie de noble intelectual solamente. Cuando va a la guerra y descubre que eso no tiene nada que ver con ese mundo, su impresión lo deja prácticamente inutilizado para la guerra. Y el último personaje de los tres principales es Inés Fonta, la hermana de Fernando, heredera, por supuesto. Es una niña educada, una niña de bien, una niña que lee, una niña de buenos modales, normalmente encapsulada, encristada dentro de la hacienda, por consiguiente es una señorita muy protegida. Lamentándolo mucho, porque ella considera, o ella estaba seguro, que dentro de la hacienda del Altar ellos no tenían por qué meterse en la guerra. Si ellos estaban ahí protegidos, ellos no iban a participar ni de un lado ni del otro, así que la guerra no les iba a afectar. Este es el personaje que descubre que cuando la violencia empieza, no hay manera de evitar de que te llegue, más temprano que tarde te llegará y te afectará, y ella es una de las más afectadas. Ella le extorsionan todos sus bienes, es violada, es ultrajada, es realmente terrible lo que le sucede a ella. Ella representa a este tipo de sujetos que son muy cómodos, que dicen vamos a hacer la batalla o vamos a no meterme en la batalla, eso no es conmigo, me gustaría que cambiaran las cosas pero sin que me afecten mi cotidianidad. Es aquel que ve una calle cerrada y dice ¿por qué la cierran? No me afecten. Está bien que ustedes le lancen bombas lacrimógenas o le meten un tiro por un país mejor, pero a mí no me afecten. Ese es el tipo de personaje que puedo identificar con Inés Fonda. Ahora, para finalizar esta pequeña reseña sobre Lanza Explorar y sobre la situación actual de mi país, Venezuela, dejo una conversación memorable sobre la misma. Pasaba por delante de la casa de los amos y se detuvo. En este caso estamos hablando de Presentación Campos. Aquella casa, aquellas gentes ejercían sobre él una fascinación. Venía un esclavo, Natividad, llamó el capataz, el mayordomo. El esclavo se aproximó con presteza. Señor, quédate aquí un rato. Las dos figuras quedaron silenciosas ante la masa blanca del edificio. Natividad, ¿te gustaría ser amo? El esclavo no acertaba a responder. Dime que si te gustaría, dímelo. Pues tal vez sí, señor. Presentación Campos guardó silencio un instante y luego, iluminándosele el rostro con una sonrisa brusca, tal vez. Amo y esclavo es esclavo. Natividad sintió tímidamente. Por eso, dijo Presentación, es que es buena la guerra. De la guerra salen los verdaderos amos. Una media luna frágil maduró en el lomo de un cerro. Presentación Campos regresaba seguido del esclavo. Su voz se hilaba entre la sombra de la tarde. La guerra, la guerra. Dijo dentro de la casa un mozo grueso a una muchacha pálida que dejaba correr la mano sobre el teclado de un clave. La guerra, Inés, es algo terrible que tú no puedes todavía darte cuenta. En el salón decorado de rojo y dorado sonó la voz fresca de la mujer. Pero, ¿qué nos importa a nosotros la guerra, Fernando, si vivimos felices y tranquilos en el altar? ¿Qué puede hacernos a nosotros la guerra? La novela habla de todo lo que sucedió durante la guerra y que te involucres con pasión, te involucres
por creencias ideológicas o no te involucres, te va a afectar. La realidad es que en la novela se habla de una guerra civil. Lamentándolo mucho en Venezuela, las armas las tiene solamente un lado. Es imposible que haya guerra civil en Venezuela. Aquí es un acto de masacre a civiles desarmados. Y esa violencia nos va a costar muchas vidas. Invito a mis connacionales a que no sean los Inés Fonda de la historia venezolana reciente. Si usted no participa, si usted no toma decisión, si usted no actúa, posiblemente usted va a ser afectado por la violencia. Es solo cuestión de tiempo. Sigan leyendo. Recuerden, leer es un placer y nos veremos en otro capítulo.